La carrera es la distancia entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior del pistón, ese espacio entre sus posiciones más alta y más baja. Vale, pero antes de nada, ¿por qué nos importa que sea corta o larga? La amplitud de la carrera es importante por dos razones. Primero, determina la cilindrada del motor, es decir, su tamaño efectivo, de donde sacaremos la potencia. Los centímetros cúbicos son el volumen, y para calcular el volumen de cualquier cilindro necesitamos la altura, que en este caso es la carrera. Que un motor tenga mayor o menor carrera está determinado únicamente por un factor, el tamaño del brazo del cigüeñal, refiriéndonos concretamente a la distancia entre el eje principal y el eje de la muñequilla. Por muy larga que sea la biela o el pistón, si el cigüeñal no varía, la carrera será idéntica. Muy bien, más carrera, más cilindrada, no está mal, pero continuemos. La segunda razón de por qué es interesante conocer la carrera es porque influye seriamente en el comportamiento del motor. Como regla básica, un motor que tenga una carrera larga en relación al diámetro de sus cilindros debería generar un alto par, y por otro lado, un motor que tuviera una muy corta debería funcionar mejor a altas RPM. En este sentido, podemos diferenciar grupos de motores: los motores de carrera larga, los motores cuadrados y los motores supercuadrados, con el cilindro mayor que la carrera. Atentos que decimos carrera larga en relación al diámetro. Por supuesto, altas RPM y alto par siempre serán términos relativos. Por muy supercuadrado que fuera un motor de petrolero, seguramente seguiría teniendo mucha fuerza y no giraría muy rápido para los estándares de un automóvil, aunque es probable que esas características se hicieran notar al compararlo con otros motores de barco equivalentes de carrera más larga. Pero, ¿por qué afecta así la carrera al funcionamiento del motor? Entre los factores que provocan estos comportamientos, por ejemplo, podríamos señalar las diferencias en la eficiencia térmica, la facilidad para incorporar cabezas multiválvulas o la capacidad de llenado a bajas RPM. Pero el verdadero factor limitante es la velocidad lineal del pistón. Como sabemos, el émbolo estará subiendo y bajando, y su velocidad va a depender directamente de cómo de larga sea la carrera y cuántas veces tenga que hacerla por minuto, es decir, cuántas revoluciones por minuto está haciendo el motor. Y teniendo en cuenta que por cada vuelta va a hacer la carrera 2 veces, te puedes imaginar que llega a ir bastante rápido. De hecho, la velocidad media del pistón suele ser un factor que los fabricantes intentan tener siempre bajo control, puesto que a ciertas velocidades la esperanza de vida de los segmentos es muy limitada. ¿Se entiende? Más brazo del cigüeñal, más velocidad lineal en el pistón, y por tanto tenemos la línea roja más abajo. Así que, por ejemplo, un motor que tuviera en velocidad crítica los pistones cuando gira 9000 RPM, llegado a ese punto de querer seguir incrementando la velocidad de giro, se debería reducir el recorrido de la carrera, para que el pistón se mueva de nuevo a velocidad segura. Ahora entendemos bien lo que significa esto. Se debe incorporar otro cigüeñal con un brazo más corto y además el motor verá reducida su cilindrada y necesitará varios ajustes más. Pero no solo eso, además es crucial entender que el par está determinado por el brazo de palanca del cigüeñal. Mayor brazo, mayor fuerza. Así que la distancia entre los ejes del cigüeñal no solo afecta a las RPM máximas, sino que también determina directamente el par motor o torque. En el caso del ejemplo, sufriría una reducción directa en la fuerza de rotación, y habría que compensarlo con las ganancias obtenidas en la subida de RPM, con las piezas más ligeras que podrían utilizarse. De aquí ya podremos obtener los comportamientos esperados en los diferentes tipos de motores: carrera larga con alto par por su largo brazo del cigüeñal y supercuadrados con una baja velocidad lineal del pistón para poder alcanzar muy altas RPM. ¿Tú qué prefieres? Por supuesto hay motores que se salen de estos estándares. Te recomiendo ver este del motor del BMW M3 E46. Muchas gracias por tu atención.